Bajé cojeando del avión C-17 en la base de Andrews, la mochila militar pesándome en el hombro como una lápida. Cale Brooks, mi prometida, sonreía con globos junto a mis padres, Tom y Linda Harlan. Tengo 28 años. Ex-marín. 2 giras en Siria. Pero el IED de Raqqa que mató a mi pelotón se llevó al Jack de antes. El olor a combustible de avión golpeó mi nariz, e inmediatamente fue invadido por el recuerdo del olor a pólvora y carne quemada. El grito de mi sargento, Dylan Carter, retumbó en mi cráneo. Harlan, cubre el flanco. Sacudí la cabeza. Cale corrió y me abrazó, mi héroe volvió. Sus brazos eran reales y cálidos, pero yo era un fantasma que había ocupado el cuerpo de un hombre. Mis padres sostuvieron el pastel de bienvenida. Sonrisas forzadas para las fotos de Facebook. Cada flash de cámara era un destello cegador de un fogonazo M4. Apreté la mandíbula hasta sentir un chasquido. Cale me susurró, estás helado, amor. El calor humano no penetraba mi cascarón. En el auto, camino a casa, vi mi reflejo en la ventana, ojos vacíos de depredador. De pronto, oí la voz de Dylan gritando, IED delante. Contuve la respiración. Mi madre preguntó desde el asiento delantero, cuéntanos historias valientes. Respondí, con la voz áspera, no hay historias. Solo sobrevivimos. Un silencio denso e incómodo llenó el Chevy. Llegamos a mi casa de infancia en Fairfax, Virginia. Bandera americana ondeando en el porche, la cena preparada. Cale me besó apasionadamente, te extrañé tanto. Su lengua sabía a un hogar perdido, pero mi mente estaba en patrulla. Me aparté suavemente, necesito ducharme. Una mentira, era una necesidad de escape. En el baño, el agua hirviendo no limpiaba el olor a pólvora incrustado en la piel. Miré las cicatrices del torso, metralla de Raqqa. Dylan me empujó del Humvee y se vaporizó. ¿Por qué yo?, susurré al espejo empañado, mientras lágrimas calientes rodaban silenciosas. Salí envuelto en una toalla. Cale había preparado la cama con pétalos de rosa e intentó desvestirme con intención sensual. Mi cuerpo reaccionó con un espasmo, y mi mente gritó, enemigo contactado. La empujé con tanta fuerza que su sorpresa se convirtió en llanto. Corrió al pasillo, y la culpa me aplastó como una oruga de tanque. Oí los susurros de mis padres a través de la pared. Está cambiado, Tom. Me encerré en el baño otra vez, navaja de afeitar en mano. Hice un corte superficial en el antebrazo. La sangre, roja y real. El dolor físico silencia a los fantasmas por 5 minutos. Para sentir algo de verdad, sollocé cortando un poco más. La sangre goteaba y se oscurecía sobre las baldosas blancas. Cale golpeó la puerta con desesperación, Jack, abre. No respondí. Desde mi reflejo en el espejo, oí la voz rota de Dylan, bienvenido a casa, hermano. El fantasma que volvió era mi verdadero yo. La guerra nunca termina. Solo cambia de escenario. Mi familia hacía esfuerzos heroicos por fingir normalidad, pero para mí, cada puerta que se cerraba era un disparo de M4. Una tarde, grité, contacto, y me tiré al suelo de la cocina. Cale dio un salto, los platos volaron por el aire. Papá murmuró, cálmate, hijo. Pero mi cerebro patrullaba la Raqqa eterna, y no una casa en Virginia. El insomnio total me había convertido en un fantasma nocturno. A las 3 de la madrugada, patrullaba el perímetro de la casa con mis calcetines puestos, usando una escoba como rifle improvisado. Revisaba las ventanas buscando francotiradores invisibles. Una noche, mamá me vio en el pasillo, ¿buscas algo, Jack? Le respondí, con la voz plana, enemigos. Cale intentó reconectar íntimamente otra noche. Sus manos suaves en mi pecho despertaron un instinto de combate inmediato. Grité enemigo, y la empujé con violencia contra la pared. Ella cayó llorando, ¿qué te pasa? La excitación que había sentido se desvaneció en una culpa asfixiante.
La culpa me devoraba vivo después de aquello. Me disculpé cientos de veces, no fue intencional. Cale asentía temblando, durmiendo en el sofá. Sus ojos ya no brillaban con amor, solo miedo contenido. Nuestra cama matrimonial se había convertido en una zona desmilitarizada. Oía los susurros de mis padres desde mi cuarto. Mamá le decía a papá, está loco, Tom. Necesita un hospital. Papá la defendía, es estrés postraumático. Cada palabra era una bala en mi autoestima destrozada. Fingían dormir profundamente cuando me oían pasar patrullando el pasillo. Tyler, mi sobrino de 4 años, me visitó, lleno de curiosidad infantil. ¿Mi tío es un superhéroe?, me preguntó. Cale mintió por mí, sí, pero está muy cansado. Yo veía la muerte de Dylan Carter reflejada en sus ojos inocentes. La guerra estaba contaminando a las siguientes generaciones. Cale empezó a salir con amigas más frecuentemente. Regresaba oliendo a un perfume masculino que no era el mío. Yo fingía dormir, pero mi hipervigilancia olfativa de Marin detectaba la traición. La casa se rompía en silencio bajo un peso invisible. Una mañana, limpiando el cajón de su mesita de noche en busca de aspirinas, encontré unas cartas. Ryan, te necesito. Jack ya no es él, leía la firma de Cale. Ryan Mitchell, su exnovio de la universidad. Lágrimas calientes cayeron sobre el papel arrugado. Mi prometida buscaba consuelo donde yo era incapaz de dárselo. Escondí las cartas en mi mochila militar. Esa noche patrullé hasta el amanecer, con Dylan gritando órdenes en mi cabeza. Cale dormía plácidamente, ajena a mi dolor. La casa se estaba rompiendo porque yo estaba roto. La familia fingía unidad, pero las grietas sangraban profusamente. Los empleos fallaban uno tras otro. En las entrevistas, mis temblores eran incontrolables, y mi mirada muerta aterrorizaba a los gerentes de Home Depot y Walmart. Necesitamos energía positiva, me decían cortésmente. Pero mis ojos aún veían la sangre de Dylan Carter salpicando el Umbee. El Bourbon se convirtió en mi compañero 24/7, la botella siempre cerca para silenciar los flashbacks. Bebía de día para detener los temblores, de noche para poder dormir. Cale notó el olor constante, otra vez. Yo respondía con sequedad, es mi medicina. Pero mi hígado gritaba dolor real bajo una piel que comenzaba a teñirse de un tono amarillento. Sueños recurrentes me atormentaban. Veía a Dylan vaporizado flotando en el humo, acusándome. ¿Por qué tú vives, Harlan? Yo tenía esposa. Despertaba ahogándome en sudor frío, gritándole disculpas al techo. La culpa del superviviente me devoraba día tras día. Una tarde, Cale anunció una partida temporal con maletas discretas. Necesito espacio para pensar, Jack. Por nosotros. Sus ojos ya no me miraban. Yo sabía de Ryan Mitchell. La casa quedó vacía, excepto por los fantasmas que patrullaban conmigo. El silencio absoluto reinaba. A solas con el Bourbon y los recuerdos, me encontraba limpiando mis armas imaginarias a medianoche. Dylan susurraba desde las esquinas, cobarde. Llamé a mis padres, mi madre lloró al teléfono, ven a casa, hijo. Pero sabía que mi presencia asustaría a mis hermanos menores. El aislamiento se convirtió en mi trinchera final. El BA citó un diagnóstico oficial, TEP severo. Las pastillas recetadas se mezclaron peligrosamente con el alcohol. El psicólogo preguntó, ¿qué vio en Siria? Respondí sin emoción, sangre que nadie más olió. Él escribió sin entender la verdad de mi infierno. Los vecinos chismorreaban al verme vagar ebrio, pobre Marine, se quebró. Compré más Bourbon con mi menguante pensión del BA. Cale me mandaba mensajes fríos, cuídate. Las llamadas nocturnas de ella eran respondidas por Ryan. Mi mundo se contrajo hasta caber en un motel barato. En la habitación 17 del Starlight Inn, el teléfono sonó. Era mamá. No pude contestar. La oscuridad del alcohol y las pastillas me absorbía por completo.
Me sentía en un abismo del cual no quería salir. Me hundía sin resistencia, en una agonía que parecía un final merecido. La cita en el VA fue como un disparo al corazón, el diagnóstico oficial confirmó TEP severo. Entré temblando a la terapia grupal, donde conocí a Marco, un veterano que había perdido a su familia por su propia ira incontrolable. Rápidamente nos unimos en una prisión invisible de rabia y culpa. Me negaba a aceptar el diagnóstico. Rompí los libros de autoayuda que me decían, sé valiente. No soy débil, gritaba en voz alta, golpeando los espejos hasta destrozarlos. Los nombres de mis camaradas muertos retumbaban en mi cabeza con cada golpe, y la culpa se convirtió en un monstruo que se alimentaba de mi desesperación. Cale regresó después de unos días de ausencia, no por amor, sino por una lástima apenas disfrazada. Su abrazo se sintió frío, y la tensión en la habitación era palpable. Intentó acercarse íntimamente, pero el encuentro fue un acto desesperado y forzado que terminó en lágrimas, compartidas, sí, pero llenas de resentimiento. Cada roce me recordaba que me había convertido en un peligro, incluso para la mujer que amaba. La culpa y el odio hacia mí mismo explotaban en cada confrontación. Las paredes de la casa se cerraban a mi alrededor mientras yo me convertía en la amenaza que siempre temí ser. Una noche, Cale confesó que estaba embarazada. Sus palabras sonaron más a reproche que a bendición. No quiero que nuestro hijo te vea así, dijo con la voz rota. La carga de mi dolor y mi inestabilidad terminó de destruir lo poco que quedaba de nuestra frágil familia. La terapia reveló los abismos de mi mente, flashbacks, ansiedad extrema e ira explosiva. Marco fue testigo de mi caída, así como de mis intentos vacilantes por aferrarme a un hilo de esperanza. La batalla más dura estaba aquí, dentro de mí. Cale y yo nos convertimos en extraños con dolorosos recuerdos compartidos. Su camino alejándose era igual de doloroso que cualquier bala que pudiera haber recibido. La casa permaneció en silencio, un mausoleo para el hombre que había sido. El espejo roto de mi habitación reflejaba más que mi rostro, era el monstruo que había cultivado en mi interior, el soldado que regresaba solo en cuerpo, no en alma. Y mientras golpeaba otro pedazo de vidrio, juré encontrar una salida o desaparecer en la oscuridad. Mi herida estaba abierta, sangrando con cada respiración. Sabía que la guerra continuaba, esta vez en la sombra de mi propia mente, y yo estaba completamente solo para enfrentarla. Vivía en el asiento trasero de un viejo Honda, las calles de Washington eran mi único refugio. Bebía hasta el apagón con una botella barata en mano, tratando de entumecer cada pensamiento. La culpa era el adicto más fuerte, más cruel que cualquier droga, y se negaba a irse. Las noches sin sueño me consumían, y con ellas, los sueños que me castigaban despierto. Soñaba que lograba salvar a Dylan Carter, pero era yo el que moría en el UMBE, despertando ahogado en sudor y gritos desnudos. Despertaba temblando mientras la oscuridad se cerraba y mi corazón latía en pánico, como si aún estuviera en medio del combate. Una noche acabé arrestado por disturbio público, mi cuerpo y mente incapaces de contener aquella tormenta interior. Desde la fría celda llamé a mis padres, escuchando sus voces temblorosas y preocupadas. Era mi grito silencioso pidiendo ayuda, aunque dudaba si merecía ser salvado. El bebé de Cale nació en silencio, sin mí. Ella cambió su número de teléfono y desapareció de mi vida como si yo fuera un fantasma. Sentí como tocaba fondo absoluto, la última pieza de mi mundo roto cayendo al vacío. La soledad se convirtió en un océano sin orilla ni salvavidas. La tristeza y la ira brotaban sin freno, destruyendo cualquier intento de reconstruir algo. La depresión se multiplicaba con cada rechazo, cada día en la calle, cada mirada esquiva de los demás. La guerra marcó mi piel y mi alma, pero fue esta ausencia total la que me mató por dentro. Pasé horas en parques oscuros mirando la luna, preguntándome si todavía valía la pena luchar o si sería mejor rendirme a la nada. El peso de mi culpa era mi única compañía constante. La policía fue mi último encuentro con la realidad aquella noche antes del centro de detención. Me miraron con una pena disfrazada de autoridad. El odio hacia mí mismo consumió cada parte de mi ser,
mientras el frío separaba mi deseo de vida del cuerpo que aún lo contenía. El hospital sanitario al que me remitieron era un lugar extraño, sin calor ni esperanza. Me trataron como paciente, no como persona. Sentí cómo crecía la distancia entre la humanidad que fui y el monstruo que la guerra me obligó a ser. No había promesas de salvación, solo una cuenta regresiva silenciosa. Ese episodio fatídico en la calle fue mi punto más bajo, pero también el más revelador. Sabía que necesitaba ayuda real o que el abismo finalmente me absorbería. La batalla por sobrevivir no terminó con la guerra, apenas comenzaba y yo estaba solo enfrentándola. Marcus, un veterano de mi grupo de WWP, Wounded Warrior Project, me encontró durmiendo en un banco del parque. Sobrevivimos para contar, Harlan, dijo extendiendo la mano. Me llevó a reuniones semanales donde 12 hombres rotos compartían silencios que solo los guerreros entienden. No había lástima, solo un reconocimiento mutuo. Allí aprendí que las cicatrices mentales no desaparecen, sino que se domestican. Marcus perdió a su esposa por sus explosiones de ira, yo, a mi prometida por mi propia oscuridad. La guerra nos dio esto. Nosotros decidimos qué hacer, repetía. Por primera vez, mis fantasmas callaban entre hermanos de combate. Visité al bebé de Cale. Me presenté como tío Jack. Ella abrió la puerta con visible tensión, solo 10 minutos. Lo cargué con manos temblorosas, sus ojos inocentes me rompieron el alma. Fue mi primer abrazo real en años, y el olor a bebé limpio borró temporalmente el olor a sangre de Raka. Cale observó la escena en silencio y conmovida. Compré un cuaderno barato y escribí una confesión cruda: la guerra no termina cuando vuelves. Los muertos caminan contigo. Marco la compartió en un grupo privado de Facebook de veteranos. Tuvo 500 reacciones en 24 horas. Los comentarios decían: yo también oigo a mi sargento. Mi voz se volvió viral sin que yo lo buscara. Mis padres llegaron a una de las reuniones del grupo. Mamá lloró, orgullosa de ti, hijo. Papá me abrazó fuerte, siempre fuiste fuerte. Reconstruimos los lazos rotos hablando sin filtros. No hubo promesas falsas, solo presencia realista. La familia dolida comenzaba a sanar junta. Volví a casa, ya no vacío. Mi cuaderno estaba lleno de confesiones terapéuticas. Marcus me mandaba textos diarios: respira, hermano. El bourbon desapareció, reemplazado por café negro. Mis demonios aún rondaban, pero ahora tenía aliados invisibles. Una tarde, en el Parque McCarthy, el fuerte golpe de una construcción cercana activó mi respuesta. Me tiré al suelo por instinto, mi corazón a 180 pulsaciones, con Dylan gritando en mi cabeza. Respiré profundo contando: 1, 2, 3, 4. Me levanté solo, sudor frío goteando. Los niños jugaban indiferentes cerca. Miré el cielo despejado y susurré: estoy vivo. No estaba curado, pero mi reacción había cambiado. Mis cicatrices hablaban, pero ya no mandaban. Marcus me llamó: ¿cómo va? Respondí, respirando. El ex-marín roto caminaba hacia adelante, un paso doloroso, pero propio. La guerra física terminó. La mental continúa, pero ahora lucho con un ejército de hermanos silenciosos. Escribo para otros veteranos solos, no sanas. Aprendes a convivir. Mi historia viral llegó incluso a Cale. Me envió un breve mensaje: bien hecho. Mis cicatrices hablan. Yo escucho y avanzo.